Le damos la cordial bienvenida nuevamente a nuestra congregación Nueva Vida en la ciudad de San Pablo, California. Y hoy queremos compartir una palabra del Señor para nuestras vidas que le hemos titulado ¿Pecado en mí? Porque hoy el mundo se pregunta y se cuestiona, no, yo no creo que haya pecado en mi vida, yo soy un hombre bueno, soy una mujer recta, practico la justicia, tengo una buena moral, una buena ética, no le hago daño a nadie, soy bien portado, bien portada, así es de que yo creo que yo no soy un pecador. Y hoy vamos a ver este tema más particularmente porque a raíz de la palabra nos damos cuenta que todos en algún momento somos pecadores. Y yo le voy a invitar a ir a la Escritura, en la Epístola de Santiago, capítulo 1, verso del 12 al 16, para dejar en claro la postura de la palabra hacia nuestras vidas y hacia lo que tenemos que enfrentar cada día como hombres, como mujeres, como jóvenes, como niños, en las diferentes circunstancias de nuestras vidas que se hacen un pecado para nuestro Dios. Santiago capítulo 1, verso 12 al 16. Leemos la Escritura siempre honrando a nuestro Dios Padre, Hijo y con la comunión de su Santo Espíritu. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida, que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados míos, no erréis. Bendito y amado Dios, yo te doy gracias tanto que tú seas el que redargullas nuestra vida, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Pecado en mí. Es una interrogante que podemos hacernos todos en esta hora, aún usted que me está viendo o escuchando. La gente o el mundo en general no quiere confesar o aceptar que ha pecado. De manera que el pecado hoy se ha vuelto un concepto, una idea, que el mundo moderno no quiere aceptar como tal verdad bíblica. De manera que el pecado o la doctrina del pecado se deriva de una palabra griega que es amartia, y entonces de esa definición viene a desarrollarse una doctrina del pecado llamada amartiología. Y en el libro de Romanos podemos ver la riqueza de esta doctrina hablando intrínsecamente del pecado. Si usted quiere conocer el pecado de todos nosotros, la condición del hombre ante Dios, puede leer todo el libro de Romanos. Entonces ahí nos daremos cuenta de una amplia gama de la definición del concepto del pecado. Pero hoy en día el mundo como tal no quiere aceptar la palabra pecado. Otros les dicen faltas, otros errores. Pero la verdad es que el pecado en la Biblia tiene diferentes conceptos, pero una generalidad. De manera que el pecado lo conocemos como una transgresión a la ley dada o conocida por Dios. Este es un concepto general. Pero en la Escritura tenemos dos testamentos. En el Antiguo Testamento hay diferentes palabras para referirse al pecado. Y yo quiero leerles algunos términos más sobresalientes de ellos. En el Antiguo Testamento tenemos la palabra pesha, P-E-S-H-A, pesha, que significa rebelde, rebelde reincidente, desobediencia, perversidad,
Y hay una serie de versículos donde nos dan ejemplo de ello. Hay otra palabra que las mujeres usan mucho, bueno, cuando menos allá en nuestro país, en México, la palabra Avon, que es una marca registrada de artículos de mujeres, de cremas, de perfumes. Entonces, Avon significa torcido, chueco, deshonesto, deformado, perverso. Así de que ya sabes, si usted utiliza esas cremas, dice que todo eso está chueco, distorsionado, perverso. Pero es una marca. Pero esa la palabra Avon es lo que significa: torcido, chueco, deshonesto, deformado y perverso. Otra palabra es shaga o shagar, que significa errar, extraviado, equivocado. Otro más. Esos son los más sobresalientes del Antiguo Testamento. Y esas palabras que yo les mencioné están en hebreo. Pero en el Nuevo Testamento tenemos otra serie de palabras que provienen del griego, pero que también tienen significancia del pecado. Y tal vez la palabra amarrita, que significa errar al blanco. Adikia, que significa deshonrado, injusto, lesionado. Otra palabra es parábasis, que significa transgredir, ofender. Otra palabra, paratoma, que significa transgredir, traspasar, ofender. Entonces, hay otra última sobresaliente que es anomia, que significa sin ley, indiferente a la ley de Dios o la ignora. Mucha gente dice: no, yo no puedo decirme que yo estoy cometiendo un pecado porque yo no sé que eso es un pecado. Entonces, aún esa palabra anomia aplica para él, porque dice que es ser indiferente a la ley de Dios. De manera que aquel que dice: yo ignoro tal mandamiento, tal norma de Dios, entonces si yo la transgredo, la traspaso, yo no soy culpable. Pero la Biblia nos dice que sí. Entonces, estos son términos del Antiguo, del Nuevo Testamento, para darnos a conocer la diversidad del pecado en los diferentes conceptos. Pero el mundo moderno no quiere aceptar la palabra pecado, de manera que algunos le han cambiado el concepto o significado. Pero el punto modernista hoy de este siglo XXI llama el pecado como una indiscreción. O sea que si usted no es discreto, entonces quiere decirle que si usted peca y es discreto, quiere decir que no está pecando, porque no está cometiendo una indiscreción. Los intelectuales dicen: no, eso no es pecado, eso es ignorancia. Hace eso porque es un ignorante. Los evolucionistas dicen: no, dice, ese hombre, esa mujer actúa de tal manera porque ese es el rasgo de la bestia traído desde la evolución. Otros, como la ciencia cristiana, dicen: ese hombre, esa mujer tiene tal carácter, tiene tal desarrollo porque carece de bondad. Entonces veamos cómo los diferentes grupos en este siglo le han dado un cambio literal a lo que significa el pecado. Otros, como los hombres carnales, dicen: oh, es que es una debilidad que tengo. Y esa debilidad es inofensiva porque yo no le hago daño a nadie. Yo soy adicto y yo soy el que me estoy perjudicando. Yo no le robo ni le hago mal a nadie. Yo soy un alcohólico, pero tomo yo aquí en mi casa. Yo no ando robando, no ando haciendo cosas malas. Entonces, el carnal lo define como una debilidad inofensiva. Pero nosotros sabemos que el pecado nos ata, nos hace esclavo de él. Los teólogos modernos, hermanos, hoy declaran que el pecado como tal
es el egoísmo del ser humano. Entonces veamos cómo los diferentes grupos le han dado un cambio al significado de la palabra pecado. Por eso es de que hoy en día el mundo se ha convencido a sí mismo de que no son pecadores. Cuando vemos que la Biblia, la palabra de Dios dada al hombre por revelación de su Santo Espíritu a hombres que escribieron estos pasajes en un periodo de más de 2000 años, y que hay una gran brecha histórica hasta nuestros días de 3500 años, han cambiado literalmente el significado de la palabra pecado. Pero desde el punto de vista bíblico, hermanos, el pecado es no alcanzar la marca, es no dar en el blanco. El pecado sigue siendo una transgresión. El pecado es todo aquello que no es recto, aquello que no es honesto, aquello que no es derecho. El pecado es una rebelión en contra de Dios. El pecado es una deuda que tenemos con Dios. El pecado sigue siendo nuestra desobediencia. El pecado es desviarse de la exigencia de nuestro Dios. El pecado es la incredulidad del corazón del hombre. El pecado es la impiedad del hombre. El pecado es la iniquidad de la sociedad, del mundo entero. Ese es el punto de vista que la Biblia nos refiere. Pero el mundo en general no quiere aceptar como tal el pecado en el ser humano. Y busca diferentes conceptos, diferentes nombres para suavizar la universalidad del pecado escrita en Romanos, que dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la universalidad del pecado. Pero el mundo no quiere aceptar tal cosa. Dice: el pecado es el rasgo de la bestia. El pecado es la indiferencia. El pecado es el egoísmo, la falta de bondad. El pecado es una enfermedad. Pero aquel que se enferma no es culpable de enfermarse. Entonces, si el pecado fuera una enfermedad, aquellos que están pecando no son culpables. Porque ¿quién quiere enfermarse? Nadie. Y se enferman sin quererlo. Pero el pecado literalmente es una decisión de transgredir una ley dada por Dios. Entonces somos culpables de ello. Y Romanos nos hace ver el resultado de ese pecado. Dice: el pecado, la paga del pecado es la muerte. Pero eso asusta al mundo. Quieren cambiar ese contexto. Dicen: no somos unos pecadores. Porque el tal pecado no es lo que la Biblia dice. Entonces el mundo ha cambiado el concepto del pecado. Y usted puede preguntarse hoy en día: ¿pecado en mí? Cuando leemos esta epístola de Santiago, vemos que dice que Dios no tienta a nadie. Y la gente en general siempre responde cuando pasa alguna situación de pecado, dice: no, es que Dios me puso una tentación. Pero cuando leemos esta epístola, dice que Dios no tienta a nadie, porque Dios no es tentado por el mal. Entonces, lo que necesitamos entender es que Dios nunca nos pone una tentación, sino aquel que es el tentador. Y el tentador por excelencia se llama Satanás, porque Satanás, el significado de Satanás significa tentador. Entonces, somos tentados por Satanás. Dios no puede ser tentado por el diablo, por el pecado, por el mal. Así de que Dios no nos pone tentaciones, sino es Satanás. Pero Dios sí nos pone pruebas. Y las pruebas vienen de parte de Dios y las tentaciones por Satanás. Pero la epístola nos da algo más. Dice que Dios no es tentado por el mal, así de que Dios no nos tienta. Pero dice que cada uno es seducido por la concupiscencia propia de su carne. ¿Y qué significa esto? La concupiscencia
son los deseos de la carne, de nuestro ser, hermanos. Sí, quiere decir que aquellos deseos de nuestra carne, a las cosas pecaminosas se le llama concupiscencia. Nuestros deseos de la carne a las cosas pecaminosas. Y eso está en nosotros. Por eso la Biblia describe que el corazón del hombre está siempre encaminado al mal. Que el corazón del hombre es malo, es perverso, que nada de bueno hay en él. Entonces, tenemos la maldad dentro de nuestro corazón. Pero el mundo sigue diciendo que no es un pecador. No aceptan el concepto del pecado en su vida, porque no quieren aceptar la consecuencia del pecado, que es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. No aceptan su pecado, pero tampoco quieren aceptar la salvación del pecado. Entonces, la concupiscencia es el deseo pecaminoso de nuestra carne hacia las cosas que la Biblia, que nuestro Dios condena, como ya sea en el área sexual, en el área de los vicios, de la glotonería, del alcohol, las borracheras, la lujuria de la carne en cuanto a lo sexual, o a obtener las riquezas indebidamente. Son los tres áreas de nuestra vida que más el hombre y la mujer son tentados: en la sexualidad, en las riquezas y en los placeres de la carne, como el alcohol, las drogas, todo aquello que le produce buenas sensaciones de placer al cuerpo. Entonces, esas son las tres áreas donde nuestra propia concupiscencia nos seduce. Pero aún dice que esa concupiscencia que nos atrae hacia algo indebido no es en sí todavía el pecado, sino que hasta que eso, dice que concibe, da luz al pecado, y el pecado trae como consecuencia la muerte. Entonces, ¿habrá pecado en mí? Se podrá preguntar usted, ¿hay pecado en mí? Hay algunos que dicen no. Pero la palabra dice que aquel que diga que no peca, hace a Dios mentiroso. Porque ya sea que pequemos de pensamiento, de palabra o de acción, de alguna manera pecamos. Pero ya no vivimos en una vida de pecado, donde estamos esclavizados, seducidos por el pecado y por lo tanto condenados a una eternidad sin Dios. Pero el pecado, hermanos, no se originó en el ser humano. Sabemos que la Biblia nos narra el hecho de dónde se originó el primer pecado del universo. Y eso lo podemos ver en el libro de Ezequiel. Déjenme buscar rápidamente Ezequiel capítulo 28 para ver que el pecado no se originó ni siquiera en la tierra. Se originó en un huerto llamado también Edén. Y no Edén, el paraíso donde Dios lo sembró, lo plantó para poner después a Adán y a Eva, sino fue un monte, un Edén en el lugar santo. Ezequiel capítulo 28 verso 13 dice: en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornelina, topacio, jaspe, crisólito, berilio y ónice, de zafiro, carbuncio, esmeralda y oro. Los primeros de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín, grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos.
desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Aquí vemos la historia de Lucifer, aquel ángel, el querubín protector de la gloria de Dios, donde Dios también tenía un Edén. Entonces hay dos Edenes. Un Edén natural en el planeta Tierra, donde había árboles, plantas, flores, animales, frutos. Toda la belleza que podemos contemplar en el planeta estaba ahí. Pero había otro monte también llamado Edén, el monte de Dios, que era un Edén, pero donde había rocas preciosas y donde estaba el fuego de la gloria de Dios, donde Dios había puesto a este ser creado llamado Lucifer. Y el pecado surgió ahí, ni siquiera surgió en el planeta, pero después, cuando este ser creado por Dios peca, lo lanza a la tierra y toma la forma de serpiente y viene al otro Edén, donde está Adán y Eva, y le traspasa lo que había en su corazón. Cuando leemos Isaías, el pasaje paralelo de Ezequiel 28, vemos que dice: quisiste ser igual que Dios, sentarse en el trono como si fuera Dios. El deseo de querer ser igual que Dios se lo traspasó al ser humano. Y cuando le dice a la mujer: ¿por qué no comes de ese fruto? Oh, es que Dios nos dijo que no comiéramos ni tocáramos, porque si comíamos y lo tocábamos moriríamos. Pero Dios no le había dicho que no lo podían tocar. Le dijo: el día que de él comiereis, ciertamente moriréis. Y Satanás la envolvió a la mujer, y por consecuencia el hombre le dijo: es que el día que de él comas vas a ser igual a Dios. El deseo de Satanás se lo transmitió al ser humano y corrompió su corazón, le traspasó su maldad, su deseo. Por lo tanto, conocemos la historia del pecado desde el huerto del Edén. Por cuanto un hombre pecó, el primer Adán, se traspasó el pecado a todas las generaciones. Pero viene un segundo Adán y por consecuencia de él viene la redención del ser humano. Conocemos la historia. Entonces, el pecado no surge en el ser humano, surge primero en Lucifer, pero se lo transmite al hombre. Y hay una consecuencia del pecado. Por tu causa maldita será la tierra, producirá espinos y cardos. Hay una maldición que alcanza la tierra. Y aún los animales, porque en el huerto vivían en comunidad los animales. Pero después del pecado, vienen los animales carnívoros. Entonces se afecta el reino vegetal, se afecta el reino animal y primordialmente nosotros los seres humanos. Entonces el pecado trae unas consecuencias fuertes a la humanidad entera, al mundo entero. Y aunque hoy en día no se quiere reconocer el pecado. ¿Cómo son las cosas? Tenemos un mundo afectado por el pecado, pero el hombre no quiere aceptar su pecado. No quiere aceptar la consecuencia eterna del pecado.
prefiere cerrar los os y no creer ni pensar como cierto o verdadero el alcance del pecado. Números capítulo 32, verso 23, la segunda sección de ese versículo dice: y sabéis que vuestros pecados os alcanzarán. Hay una consecuencia del pecado. Y aunque el mundo prefiere ignorarla o evadirla, ¿cómo nace el pecado? Porque la pregunta está ahí: ¿habrá pecado en mí? La tradición católica dice que la concupiscencia en sí no es pecado, pero Jesús define esa concupiscencia como pecado, porque se acercan y le dicen: maestro, la palabra dice que no adulteréis, que no cometamos adulterio, pero Jesús les dice: pero yo os digo que aun cuando deseaste en tu corazón a la mujer de tu prójimo, ya pecaste. Entonces, ¿habrá pecado en nosotros? Y yo quiero ir a los Salmos, capítulo 7, verso 14, porque aquí vamos a desarrollar esa idea de pecado en mí. Si dice que nosotros somos, Santiago dice que nos somos atraídos nosotros por la concupiscencia de nuestra carne, pero que si concebimos la maldad, entonces daremos a luz al pecado. Pero los salmos definen el nacimiento del pecado de una forma muy particular. Y yo quiero usar este ejemplo. Salmos capítulo 7, verso 14. ¿Cómo nace el pecado? He aquí, el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Esta es una referencia muy buena, de manera que nosotros conocemos nuestra naturaleza, cómo nacimos, a través de un embarazo, una concepción en el útero de la mujer, a través de un óvulo fecundado por un espermatozoide. Ahí se da la concepción. Viene el estado de preñez, que es el estado de gestación de aquel embrión, el tiempo que dura aquello en el vientre de la mujer. Y después el proceso del nacimiento, cuando da luz al pequeño. Entonces es un proceso que nosotros naturalmente conocemos. Y el salmista nos da una referencia de este concepto que conocemos, que es natural, del orden natural y físico de nuestro ser. Lo hace para darnos a entender y a que contextualicemos la dimensión del nacimiento del pecado. Y dice: he aquí, el impío concibió maldad. Entonces, ¿cómo nace el pecado? La palabra concebir, si vamos al diccionario de la lengua española, dice: concebir es quedar fecundada una hembra, concebir un hijo. Entonces, en otras palabras, también significa crear una idea, pensar o imaginar una cosa, creer que es posible, comprender algo y creer lo que puede llegar a ser posible. Y cuando usted llega a concebir esa idea, a creer que puede ser posible, entonces empieza a experimentar un sentimiento o una emoción. Entonces, así empieza también la fecundación o la concepción de un ser humano. Cuando ese espermatozoide fecunda el óvulo, se crea un concepto, una idea, y de ahí ya hay una concepción. Aunque no hay un cuerpo, no tiene cabeza, no tiene brazos, no tiene pies, y empieza como una pequeña pulsación. Porque cuando los doctores le dan con el sistema Doppler o el ultrasonido, escuchan simplemente un pulso,
un pequeño latido en el vientre de la mujer, no hay nada. Un pequeño saquito como del tamaño de un frijol, pero tiene un latido. Y nosotros, a la verdad, hermanos, empezamos a pecar desde que pensamos, desde que creemos o analizamos un hecho, creamos una idea en nuestro corazón, en nuestra mente, y creemos que puede llegar a ser posible, y empezamos a experimentar un sentimiento o emoción. Ahí surge el pecado. No está a la luz, pero ahí se empieza a concebir una idea. Y muchos dicen, no, yo no cometo pecados, pero en el pensamiento ya creó una idea, ya pensó algo, lo creyó posible y empezó como ese pequeño latido en el vientre de la mujer. No hay un niño, no hay forma, pero hay un latido. Y le ponen ese ultrasonido y se escucha en el aparato. Hay un sentimiento. Y yo quiero decirte a ti que me ves o me escuchas o estás aquí presente, hermano, que cuando tú creas una idea en tu mente y en tu corazón, cuando crees que eso o aquello puede ser posible y empiezas a experimentar un sentimiento o una emoción por ese hecho, has concebido, dice el salmista, la maldad. Y es ahí cuando entendemos el concepto de corazón en la Biblia, que dice que el corazón del hombre es malo, perverso, lleno de maldad, continuamente encaminado a esa maldad. Pero el ser humano dice hoy, no, yo soy un hombre bueno, soy una mujer buena, yo no necesito una iglesia para ir al cielo. Yo soy bien portado, tengo una buena moral, una buena ética, hago buenos actos, buenas obras. Cuando creas algo en tu mente, que lo creas posible, y has experimentado como ese latido en el vientre de una madre sin tener nada aún más que ese pequeño latido, has creado un sentimiento, has experimentado una sensación, una emoción por algo que no agrada a Dios. Ahí está la maldad en tu corazón. Has concebido una maldad, una idea, un pensamiento, un deseo. Y eso, amado hermano y hermana, se llama pecado, aunque tú no quieras aceptarlo. Por eso la Biblia dice que pecamos en pensamiento, en palabra o hecho. La segunda frase que dice aquí en este Salmo 7, verso 14, dice: se preñó de iniquidad. La palabra preñez, hermano, significa que es el embarazo de una hembra, pero tiene con la connotación con el tiempo que dura ese embarazo, ese tiempo que dura esa preñez. Entonces es el estado y tiempo de gestación de un embrión en el útero, de manera que es el proceso donde aquel ser pasó de ser un simple latido y va tomando una forma, va tomando una estructura, de manera que se va desarrollando. Entonces es el tiempo y estado, porque va cambiando, va transformándose aquello que era un sentimiento pequeño, una pulsación en un radar ahí que le ponen a uno, hoy va tomando forma, va creciendo, va desarrollándose conforme al tiempo de esa preñez, de ese embarazo. Y ese embrión va creciendo. Es un estado de un asunto que aún no ha llegado a una resolución. De manera que esa pequeña idea, esa pequeña pulsación tomó cuerpo y forma en un determinado tiempo. El proceso de la gestación sabemos que se da
en un término de 9 meses o 48 semanas clínicamente hablando. Entonces, es un tiempo y un proceso de gestación, donde tiene que ver el estado que se va transformando, va tomando forma, va creciendo en un tiempo determinado. Entonces, si usted concibió una idea de maldad, de algo que es pecaminoso, y después le va dando tiempo a que esa idea crezca, que esa idea tome forma, tome figura, y además esté experimentando sensaciones adelantadas de placer, de emoción, usted les está preñado de iniquidad. Sí, hermanos. ¿Cómo es eso? Está preñado de iniquidad. Ya no solamente concibió maldad en su mente y en su corazón, sino ahora está preñado de iniquidad. ¿Qué quiere decir? De que usted le da vueltas al asunto, se pasa pensando, cuando se va a dormir está pensando en aquello, cuando se levanta está pensando en aquello, va dando ideas de formas cómo lo va a hacer. Oh, sí, ya sé qué voy a hacer en estas taxas, voy a ponerle que gasté tanto y voy a meter todo, voy a pedir facturas, voy a pedir recibos para incrementar todo lo que gasté en el año y para que el IRS no me cobre tanto. Voy a hacer esto, lo otro, la voy a invitar a salir, le voy a proponer al cine, vamos a vernos en el café y después le voy a proponer que si vamos a otro lugar más relax, donde el mundo no nos pueda ver. Cada vez que estamos pensando y maquinando la idea, la sensación de aquello que concebimos como maldad y le vamos dando tiempo, imaginación y formando con ideas y adelantando sensaciones y emociones que vamos a tener cuando estemos dando por hecho lo que hemos concebido, estamos experimentando anticipadamente aquello. Es como aquel alcohólico. Tiene el deseo del alcohol, no tiene alcohol en sus manos, pero tiene el deseo. Dice, ahorita voy a ver cómo consigo para un guaro, para un licor, para una cerveza, para una botella. Y entonces consigue aquello, hace un montón de cosas para conseguir aquello. Y cuando lo tiene en sus manos, todavía no la ingiere, pero ya está experimentando las sensaciones. Y las mujeres pueden decir mucho de esto porque tienen aquello que va creciendo en el vientre, aquello que por su preñez se va desarrollando, se va gestando, va creciendo, el niño se mueve, da patadas, da manotadas, se estira y ellas sienten y experimentan aquella sensación en su vientre, a veces aquellos dolores, a veces aquello como cosquillas, a veces aquel regocijo, y experimentan algo que las motiva a seguir cuidando lo que tienen dentro. Y experimentan sensaciones de ternura, de amor, de cuidado hacia aquella criatura que tienen dentro, pero aún no la tienen en sus manos. Pero ya están experimentando anticipadamente lo que tendrán. Y el pecado es así. Cuando usted concibió maldad en su corazón y se ha preñado de iniquidad, ha concebido ideas adelantadas de lo que obtendrá y experimenta las sensaciones de lo que tendrá. Es como aquellos que van de la mano, van al motel juntos, todavía no están a solas en el cuarto, pero ya están experimentando la sensación de lo que obtendrán allá adentro. Todavía no están en la relación íntima, pero aún de la mano, o aún cuando ya tomaron la idea de que van a verse en ese lugar, anticipadamente están disfrutando emociones, sentimientos por aquello que van a lograr tener. Y eso, hermanos, se llama iniquidad, que estamos preñados de iniquidad cuando anticipadamente estamos disfrutando algo sin tenerlo, pero que ya lo concebimos, ya le dimos ideas y formas cómo vamos a hacer,
y estamos experimentando aquello antes de consumarlo. Eso se llama iniquidad. Pero el hombre y la mujer dicen, no, yo no peco. Cuando ha hecho una serie de ideas, ha tramado en su corazón tantas cosas y ha experimentado en su presente algo que todavía no obtiene. El último estado de esta idea o imagen del embarazo y dar a luz es de que no simplemente concibió maldad, se preñó de iniquidad y dice, y dio a luz engaño. Y engaño tiene una connotación de palabras: fraude, mentira, algo que no es verdadero, algo que no es recto, algo que no es honesto, algo que no agrada a Dios, hermanos. Dar a luz es expulsar el feto que la mujer tiene en su vientre, alumbrar que aquello que estaba oculto, que aquello que estuvo tapado, que nadie lo podía mirar, que estaba en oscuridad y en tinieblas, llega un momento que sale a la luz donde todo se puede ver. Aquello que había concebido en su mente, que había retenido ahí secretamente, aquello que por tiempo, por meses, por años había planificado, había experimentado sensaciones cuando lo iba a tener adelantadamente, hasta que lo da a luz y sale. Hasta que consuma el acto de su pecado, da luz a engaño. Significa producir una cosa, explicar con acierto lo que se piensa, salir a luz lo que estaba oculto. Y créame, hermano, la Biblia es clara en esto, que no ha de permanecer oculto todo, porque Dios un día lo va a manifestar. Así es de que no crea que puede engañar. Dios no puede ser burlado. Podemos engañar a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos. Podemos engañar a la familia. Podemos engañar al jefe, a los compañeros. Podemos engañar al mundo. Pero Dios no puede ser burlado. Y tarde que temprano ese pecado saldrá a la luz. Saldrá expuesto a la luz de Dios. Porque nada permanecerá oculto para siempre, hermanos. Así es de que si hemos concebido maldad, si nos hemos preñado de iniquidad, tarde que temprano sacaremos a la luz lo que tenemos dentro. Y eso, hermanos, tal vez puede ser tarde. Mejor arrepintámonos delante de Dios. Arrepentámonos de nuestros pecados, de nuestras maldades, de nuestras iniquidades, de nuestras rebeliones. Y no dejemos que salga a la luz la consecuencia, la producción de ese pecado a nuestras vidas, porque nos traerá condenación. El mundo tal vez no quiere reconocer eso, pero nosotros estamos aquí porque reconocemos que necesitamos de Dios, que necesitamos todos los días su perdón, de su gracia, para no caer en las tentaciones del maligno, para que nuestra carne no sea débil ante las tentaciones, que a veces llegamos a concebir ideas, que a veces llegamos a preñarnos de iniquidad, experimentar sensaciones por algo que no agrada a Dios. Necesitamos arrepentirnos, hermanos, y decirle: Señor, como le dijo el salmista en el Salmo 51, él reconoció que había pecado. Hoy necesitamos arrepentirnos y decirle: Señor, si hay una forma de pecado en mí, perdón. Yo no quiero concebir maldad. No quiero preñarme de esa iniquidad y dar luz a engaño, porque el pecado
trae una consecuencia eterna. Separarnos de aquel que da vida eterna, de aquel que es la fuente de la vida, y permanecer en ese lugar donde se oirá el lloro, el crujir de dientes, donde la flama, las llamas nunca se apagan, donde el gusano nunca muere, y se oye un lloro y crujir de dientes, y una repetición de la agonía y el sufrimiento eterno. Y yo no quiero que nuestro estado, nuestra condición nos lleve ahí. Así es de que vamos a ir hacia Dios en arrepentimiento. Y quiero que ahí donde estás se ponga en pie. Bendito Dios.